Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo. Es un privilegio el poder estar acá compartiendo la palabra del Señor. Vamos a poder esperar un momento por mientras se conectan algunos hermanos. Vamos a poner alguna alabanza. Dios le bendiga, amados hermanos en Cristo. Vamos a poder dar seguimiento al tema, lo que es visitación. Y antes lo que es de empezar, quiero dar una pequeña y corta introducción, lo que es para irse pegando lo que es al siguiente, el tema pasado, y poder tener una plataforma. La semana pasada me llevé una hora tratando de poder explicar y aplanar lo que es bien el cimiento para poder enseñar el tema. Entonces, ahora quiero resumirlo en pocas palabras lo que significa visitación. Lo miramos en la semana pasada que la palabra visitación viene de la escritura Génesis 6, 26, donde dice: y Dios vio la maldad de esa generación. Entonces esa palabra vio significa ra, que significa aparecer, manifestar, enseñar, descubrir, ver, visión, visitar y ver. Entonces la enseñanza viene de ahí. Cuando dice Jehová vio, entonces significaría y Jehová visitó. También quiero poder enseñar acerca de algún significado de lo que es la escritura cuando dice en Miqueas 5.2, lo tengo acá. Vamos a ver. Miqueas 5.2, cuando dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, dice, el que será Señor en la tierra de Israel, y sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Ayúdame a darle compartir y darle me gusta o decirle a otros hermanos que estamos en vivo. Entonces, la introducción sería que nosotros deseamos una manifestación de Dios. Ahorita en estos momentos deseamos una manifestación de Dios, y la escritura dice que va a haber una manifestación de Dios, la cual la escritura en Tesalonicenses habla como el arrebatamiento. Entonces me he dispuesto a tratarlo de ser más sencillo
Y hay unas palabras, hay unos términos que la escritura usa como parusía y epifanía, los cuales voy a estar tratando de tocar y de hacerlo más sencillo lo que es el tema. Entonces, nosotros esperamos una manifestación o una visitación de Dios en secreto. La escritura lo refiere como parusía a esa manifestación de Dios. Pablo, el apóstol, nos habla que nosotros nos alentemos con estas palabras cuando esperemos y veamos aquel día que se acerca. También esta manifestación que se dará, o esta parusía o esta visitación de Dios, la que nosotros esperamos es antes de los 7 años de la tribulación. A eso se le conoce como la semana 70 de Daniel, la que después de la visitación que Dios viene, transcurre lo que es la semana 70 de Daniel. Entonces, por lo cual dicen, no, es necesario que nosotros conozcamos las visitaciones de Dios. ¿Por qué es necesario que nosotros conozcamos las visitaciones de Dios? Porque hay acontecimientos ahí en todas las visitaciones o todas las manifestaciones que Dios enseñó en la Escritura. Hay acontecimientos naturales, acontecimientos sociales y acontecimientos también climatológicos. En todas las visitaciones que Dios hizo desde el Antiguo Testamento sucedieron estas cosas. Cuando estuve viendo la Escritura, me llamó bastante la atención en que cada vez que Dios visitaba, ya sea a Enoch, cuando lo visitó, hubo una gran manifestación en el área del clima, hubo un cambio total climático, y este cambio climático fue lo que llevó a la destrucción antediluviana, a la cultura antediluviana. Cuando Dios visitó, y lo vemos en la Escritura, a Abraham, también hubo un gran cambio. Posiblemente la Escritura dice que la ciudad de Sodoma y Gomorra fue consumida por fuego, posiblemente meteoritos que sacudieron en ese tiempo. Entonces siempre hay un cambio en la atmósfera, un cambio climático. También miramos que en el tiempo de la Torre de Babel dice que Dios visitó, eso significa como supervisar esta cultura, y Dios trajo un cambio social también, lo que es en la visitación, cuando Dios visitó a Abraham. También en la visitación que Dios da, que este es el tema, lo que es en la visitación de Dios en pieles humanas, dice que unas señales en los cielos. Y miramos, la Escritura lo llama como los magos, y los magos, ellos observaron estas señales, y mediante estas señales que sucedieron, ellos empezaron a tratar de seguirlas, y lo llevaron lo que es a donde estaba lo que es el Mesías. Entonces, por toda la Escritura nosotros podemos observar cómo las manifestaciones de Dios provocaron acontecimientos sociales, provocaron acontecimientos climáticos, y también en los astros, acontecimientos en los astros. Dado el caso de que he estado enseñando los que es las visitaciones, para que tengas tu entendimiento, en los términos bíblicos significa parusía. Eso es, el término parusía significa una manifestación de Dios. Y el otro término también que se usa es epifanía, pero la epifanía es la que se dará después de los 7 años de tribulación. Entonces, para que podamos ir estudiando de acuerdo cuántas visitaciones más de Dios nosotros esperamos, cuántas parusías esperamos nosotros. Para que vayas conmigo, esperamos 2 visitaciones de Dios, es decir, 2 parusías. Lo que la iglesia espera es el arrebatamiento, la visitación de Dios en el arrebatamiento, que será en las nubes, pero también una parusía que será como manifestación de Dios, que se habla en el libro de Joel, cuando dice que en los postreros tiempos Dios derramará de su espíritu. Entonces también eso se es conocido también como parusías o apariciones, como visitaciones de Dios, ya sea como lo dijo el apóstol Pedro, en sueños. Creo que lo voy a buscar acá para que podamos ir de la mano. Hechos 2 creo que está. Hechos 2:17.
Dice, y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán sueños. Entonces, esperamos la visitación de Dios en las nubes, pero antes también esperamos una visitación de Dios o una manifestación de Dios, una visita en sueños, en profecías, en cómo Dios va a empezar a visitar a su pueblo, preparándolo antes de la gran parucía, de la gran visitación de Dios en las nubes. Este acontecimiento lo que llevará a cabo es un nacimiento y un derramamiento de su espíritu. Muchos lo hablan como el último gran avivamiento, el último gran avivamiento o despertar de la iglesia de Dios. Entonces, ya conociendo un poco más lo que es ampliamente lo que es el tema, vamos a ir entrando. Lo que es en Miqueas 5:2 dice, que ya lo leí, dice que de ti saldrá el gobernante que gobernará Israel, y que sus orígenes son desde la eternidad hasta la eternidad. Ok, explicando lo que es la eternidad, significa la palabra Olam. Esta palabra Olam significa donde Dios vive, como el universo, un lugar donde Dios habita. Vamos a buscarlo acá para dártelo más explícitamente. Dice que significa universo y es el punto de desaparición, es decir, que también significa fuera de la mente, significa perdurable, es algo que siempre está, viene de la raíz oculto, esconderse. Olam es el título que Dios se le da a Dios. Miramos que en Génesis, creo que 21, cuando Abraham invoca a Dios, le dice el Olam. Entonces la palabra compuesta de el Olam significa él significa Elohim. No es un pronombre que se le da a alguien, sino es el nombre abreviado a Elohim. Y juntamente con Olam significa el Olam. Entonces habla de que Dios vive en la eternidad. Haciendo una alusión a esto, dice que sus salidas fueron desde la eternidad. Quiero que vayas conmigo al capítulo 1 de Génesis 1:1. Génesis 1:1. Y desde ahí comienzan las visitaciones de Dios, desde Génesis 1:1. Entonces dice la escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ese en el principio, lo que realmente significa es que antes de que empezara, en el principio existía el Olam. A esto lo que significa Olam, eternidad. Entonces esa salida de Dios, como dice Miqueas, y sus salidas son de la eternidad hasta la eternidad, está hablando que Él salió del Olam. Él salió del Olam, y esa sola aparición del Olam, eso significa en el principio. Esa sola es una salida. Yo me pude un poco de investigar muchas cosas acerca de en el principio, y ha sido muy hermoso, y quiero tratar de explicarlo un poco también acerca de ello. Voy a ver si puedo, porque es bien difícil explicar con nuestras palabras lo que de alguna manera Dios nos hace ver por medio de la escritura, su grandeza, su poder. No hay palabras para darle o nombrar al eterno. La palabra eternidad se queda corta, tiene un comienzo y tiene un fin, lo que es la palabra, pero Dios no tiene principio y no tiene fin de días. Él es el anciano de días, y cuando uno lo ve como un anciano de días, no está hablando de que traslada a él una línea de tiempo, sino es que él vive en el tiempo. Esta palabra en el principio significa Bereshit. Es una palabra que muchos la han estado estudiando, y quiero darte un poquito aquí de
eh, uh, de algunas cosas que se han pronunciado, algunos científicos las han hablado, científicos que empezaron a estudiar la escritura, y es que son palabras que están estado en hebreo, las cuales tienen 28 palabras, y las empezaron a multiplicar. Estas 28 palabras que salen multiplicadas significa: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cada de esas palabras simboliza un número, a lo cual se le llama geometría. La vez pasada te coloqué los números de la geometría. Estos números los empezaron a multiplicar, y el número que dio fue el número pi. Es extraordinario que el número pi se encuentre registrado en toda esta versículo Génesis 1:1, y lo que Dios está dando a entender que Él es todo. En el principio solamente existía el Olam. De alguna manera la visitación de Él sale desde la eternidad, y esa salida que sale desde la eternidad con solo su salida empieza a producir el cielo, empieza a producir la tierra, empieza a producir los mares, empieza a producir los animales y todo lo que habita en él. Le estaba haciendo alusión a una persona que le estaba enseñando, y para que tengamos nosotros una perspectiva de lo que significa en el principio Dios creó, es que cuando una persona, un gerente, está de una compañía, un gerente de una empresa vamos a tenerle que hace muebles, está en su oficina, y esta persona está trabajando, de repente él va a salir al taller, y solamente su presencia al salir del taller, a los que están trabajando ahí les provoca un pánico, un temor o ganas de trabajar más. Entonces, para que entendamos la salida de Dios de la eternidad, solamente su presencia produjo un gran acontecimiento, que fue producir la tierra, produjo el cielo, produjo las estrellas. A esto es lo que se le conoce como una visitación de Dios, una salida de Dios para la creación. Quiero leerte en Colosenses, que me está viniendo. Dice, Él es la imagen, Colosenses 1:15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, la primer visita, la primer salida del que se le conoce como Dios, como Elohim, esa visita produjo una manifestación de creación. Esa manifestación de creación se le conoce como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y dice Pablo que Él es el principio. Entonces, dentro de todo lo que te estoy diciendo, hay una revelación ahí que los apóstoles no la pusieron claramente, sino para aquel al que Dios le ha dado entendimiento y revelación del Hijo de Dios. Juan lo pone como Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Entonces Juan estaba viendo esta manifestación gloriosa desde el principio, esa revelación y esa salida de Dios del Olam al principio. Entonces esa manifestación de Dios tuvo varios acontecimientos. No sé si tal vez puedas ver ahí, no lo pude hacer lo que es en PowerPoint, pero traté de lo que es de hacerlo en página. Este es el significado de lo que es en el principio, en hebreo. Estas son las palabras en hebreo. La primera palabra en hebreo con que empieza la escritura es el número 2, y el número 2 significa Bet.
que significa casa. Una de las preguntas que me hice yo, ¿por qué no sale con el número 1? ¿Por qué la palabra no empieza con el número 1? Es porque esa salida es el primogénito. Esa salida es el primero. Entonces la letra empieza con casa, que significa ver. Entonces dice que esa palabra ver, berechit, significa casa, primero, autoridad, destrucción, trabajo y cruz. En el antiguo mensaje, en la semana pasada también di un mensaje que estuvo oculto en las palabras estas principios. Y también hay un mensaje que siempre está oculto en cada mensaje, en cada palabra. Miramos que significa también autoridad, enseñar, revelar, trabajo y sangre. La otra palabra que dice en el principio. Dice, en el primogénito de Dios, Hijo de Dios, será inmolado por su propia mano en una cruz. Apocalipsis 3:18, miramos que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo. En Juan 17 dice, por eso el que ama al Padre, dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar y nadie me la quita. Entonces, en Juan 1:1 dice también, el mundo fue hecho por él y para él, pero el mundo no le conoció. ¿Qué es lo que te estoy dando a entender? Es esto, en que la primera salida de Dios, que es Cristo, de ellas es la que habla en Génesis 1:1. Así que Cristo salió en su primera salida para visitar al mundo como una casa, para tenerla como una casa. Aquí hay otra que dice, cuando dice hizo los cielos y la tierra. Bueno, esa palabra cuando hace los cielos y la tierra está compuesta en dos partes. Está compuesta en el antiguo hebreo por movimientos como de agua. Entonces da a entender que él separó las aguas de las aguas también. Viéndolo de esta perspectiva, que Cristo salió de la manifestación del Olam para ser un Dios creador. Dice en Ezequiel 43:1-2, lo podemos buscar en Ezequiel 43:1-2, y aquí empezamos lo que es el mensaje. Ezequiel 43:1-2. Dice, lo vamos a leer. Dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. He aquí, dice, la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de la gloria. Entonces Ezequiel, hubieron varios hombres que pudieron ver esta manifestación de Dios saliendo del Olam. Entre ellos el apóstol Juan, cuando escribió Juan 1:1, él tuvo la revelación de Cristo, que fue la palabra creadora. También se habla de Pablo, cuando Pablo, ya le leí Colosenses 1:18, cuando dice que en el principio y que él es la cabeza de la iglesia. También tuvo esta revelación David, cuando en Salmos creo que 114 dijo, y vi y le dijo, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces muchos tuvieron esta revelación de que en el principio la palabra salió del Olam. Él no está sujeto al tiempo de nosotros. Él ve el pasado, él ve el presente y también el futuro. Esta revelación la tuvo Ezequiel, que dice que Dios, dice que lo llevó a la puerta del oriente, en Ezequiel 43:2, y dice que escuchó un sonido, y ese sonido era como de muchas aguas, y dice que resplandecía, y a causa de su gloria, dice, el aspecto que vi era como una visión, y aquella visión cuando viene, dice, como para destrucción, y las visiones eran como la visión junto al río. Dice el versículo 4, y la gloria de Jehová, es decir, ponle Cristo,
y Cristo entró en la casa por la vía de la puerta de que daba al oriente. ¿Qué es lo que te estoy dando a entender? En resumen, es que Ezequiel vio Génesis 1.1. Ezequiel vio Génesis 1.1 cuando la gloria de Jehová, es decir, Cristo, entró, es decir, a ese mundo creado por la puerta que daba del oriente. Entonces dice, y un varón que desde la casa, y un varón que estaba junto a mí me dijo, hijo de hombre, ¿qué es este lugar de mi trono? Y el lugar, dice, yo posaré mis plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanarán la casa de Israel. También el Salmo 110, que te estaba diciendo, 110.1, dice que el Señor extenderá desde Sión al Todopoderoso, dice, el cetro que de en medio de tus enemigos. Dije, y ese resplandor es un resplandor de santidad. Así que David también tuvo esta visión de que vio salir a Cristo desde el Olam. Estas son las visitaciones que Dios ha tenido en toda la manifestación al hombre, a la humanidad. Y en todo el medio de esas visitaciones también que podemos ver que Dios se le manifestó a Enoch, Dios se le manifestó a Abraham. En todas esas manifestaciones también observamos que hay visitaciones de la serpiente para tratar de dañar el mensaje que Dios tiene para su pueblo o para su iglesia. Cuando Dios se le revela a Abraham, Dios le dice, hasta que la maldad de los amorreos llegue a su colmo, y esta palabra dice que es hasta la plenitud, hasta que llegue la maldad a la plenitud, entonces dice que él traería un juicio sobre los amorreos. Pero nosotros veamos en la escritura de que el pueblo de Israel, antes de que llegara, ya estaba siendo habitada esa tierra por gigantes. Dice la palabra de que muchos príncipes de Israel tuvieron temor, porque decían de que eran como langostas, juntamente con ellos, como que se miraban demasiado pequeños. Entonces miramos que antes de una gloriosa visitación de Dios, hay una antesala de una visita de la serpiente tratando de arruinar todo el plan de Dios. ¿Qué es lo que trato de que podamos entender? Es que antes de la visitación de Dios, de la parucía de Dios, van a suceder acontecimientos, como lo tocamos la semana pasada, que tratarán de destruir lo que es el mensaje del Señor. Vamos a leer en primera de Tesalonicenses, de Timoteo 3.16. Primera de Timoteo 3.16. Hay unos grupos religiosos que no creen que Jesús es Dios. Y mediante este estudio nosotros vamos a enseñar varios versículos bíblicos que enseñan que Jesús realmente es Dios. En primera de Timoteo 3.16 dice que es un misterio. Dice, les escribo que tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice. En el 15 dice, porque si me tardo, para que sepas cómo debes de conducirte de la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte. Entonces el 16 dice, indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios, es decir, aquella salida que Dios hizo, se manifestó en pieles humanas, se manifestó en carne, justificado en el cielo, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en la gloria. Antes de que Dios mismo se manifestara en carne, hubo unas visitaciones con un cuerpo angélico. Este cuerpo angélico es un diseño angélico que Dios propuso y se le llamó, ustedes lo pueden buscar, como el ángel de Jehová. Y muchos que no han entendido acerca de las visitaciones de Dios, que Dios toma vehículos para manifestarse, son confundidos. Entonces,
en medio de esa visitación miramos que Dios visitó a Moisés, Dios visitó a Isaías en esa visitación, y en esa visitación que Dios le dio a Isaías, empezó a escribir acerca de que iba a venir un príncipe, que su nombre iba a ser Emanuel, Dios con nosotros. Eh, y empieza a darle indicaciones en las cuales dice que sería como una oveja. Quiero que lo busquemos, Isaías 53. Quiero leerte un versículo, unos versículos antes de leerte ese. Dice que esta es la revelación que se le dio a Isaías 49, Isaías 49. Dice que Jehová llamó desde a pueblos desde muy lejanos, dice. En el 5 dice, pues ahora dice Jehová que me formó desde el vientre para ser siervo y para hacer volver a él Jacob, para entregarle a Israel. Es decir, aquí la escritura está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, lo voy a leer de nuevo, dice, pero yo dije, el versículo 4, pero yo dije, por demás he trabajado en vano, sin provecho, he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Entonces el 5 dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser siervo, para hacer volver a él a Jacob y entregarle a Israel. Estimado seré a los ojos y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco para mí que seas mi siervo y para levantar las tribus, para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo. Dice que esta promesa, la cual vendría, dice que sería abominado de todas las naciones y sería el siervo de los tiranos. Dice que adorarán por Jehová, porque fiel es, él es santo, y el santo de Israel, el cual él lo escogió. Entonces, en el Salmo, en el Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el cual el renuevo delante de él como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le decíamos, dice, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cómo escondimos de él su rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, esa visitación de Cristo se encarnó en pieles humanas, lo que está hablando el apóstol Pablo. Para los judíos que tenían esta noción de que Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, para ellos no creían de que Dios se haya encarnado y que haya tomado forma de siervo como una oveja y haya ido a la cruz. Ellos no podían creer, ellos estaban esperando a un Mesías que los libertara de la bota romana. Cuando vino esa aparición, esa visitación de Dios en el Mesías, dice que, quiero leerte en Lucas, creo que es 19, Lucas 19, versículo 28. Entonces dice que esa visitación de Dios en pieles encarnadas, es decir, en Jesucristo. El nombre Jesús es el nombre que se le da aquí en la tierra, que se le dio, pero el nombre Cristo significa ungido. Los judíos lo conocen como el Mesías, o la escritura también en un término hebreo se le dice el Mesías. Entonces, cuando el Mesías apareció en la tierra,
en Lucas 28, que es la entrada triunfal de Jerusalén. Dice que él hizo muchos milagros, muchas sanidades, y liberó a muchas personas también. Entonces, estas personas que habían visto sus grandes milagros y sus grandes acontecimientos, dice que se encontraban reunidas en una fiesta, y esta era la fiesta de la Pascua, la misma fiesta que se realizó en estos tiempos. Entonces dice que Jesús mandó a sus discípulos a que liberaran una pollina de asna y le dijeran, si preguntaran, de que el Señor la ocupaba. Vinieron los discípulos y desataron la pollina de asna y le preguntaron que por qué estaban desatando la pollina de asna, y le dijo, el Señor la ocupa. Entonces lo dejaron ir a los discípulos, y dice que cargaron a Jesús en la pollina de asna. Cargándolo, lo pusieron en la pollina de asna, y dice que entrando a la ciudad de Jerusalén, esta ciudad de Jerusalén, entró por esta puerta, que más adelante vamos a estar viendo qué significan estas puertas. Pero dice que este fue el acontecimiento que pasó, que él estaba entrando por las puertas de Jerusalén. Y una de las cosas que empezaron a decir a grande voz, decían, en el 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces estaban proclamando la llegada del Mesías. Esto es lo que estaban proclamando, la llegada del Mesías. Lo increíble es que estas mismas personas que estaban proclamando la llegada del Mesías, también en su corazón no deseaban arrepentimiento, no deseaban que el Mesías pudiera llegar a su corazón y pudiera transformar sus corazones. Ellos simplemente querían al Mesías para que los liberara de la presión de la bota romana. Entonces empezaron, dicen algunos fariseos, a decir, calla, reprende a los discípulos. Pero Jesús les dijo que si estos callan, las piedras clamarían. Entonces, en esa aparición de nuestro Señor Jesucristo, por la puerta, a esa puerta se le conoce como la puerta dorada. Esa puerta dorada era una parte del templo que se tenía antes de que fuera destruido. Ese templo, recordemos, y en la escritura lo pone, que los discípulos dijeron, ¿cuándo sucederán estas cosas? En Mateo 24. Y Jesús les dijo que el templo iba a ser destruido. Entonces, esto pasó después de 70 años, sabiendo de que el Imperio Romano pues mandó al general a destruir el templo. Entonces, en aquella gran sedición, gran protesta que hubo, dice que quemaron quemaron uno de los libros, no recuerdo, hay un historiador judío que dice que era tanta la protesta que se dio, que empezó un fuego y empezó a quemarse todo lo que es el templo. Entonces del templo realmente solo queda lo que es la plataforma, el muro de los lamentos, que muchos judíos realmente saben de que era un muro pagano, un muro que hizo el Imperio Romano, y ellos saben de que no forma parte del templo, pero tampoco le dicen a la gente, y la gente siempre va a adorar al templo. Entonces lo que queda es esta parte del muro, y a esto se le conoce como la puerta del oriente. Nosotros leímos en Miqueas que sus salidas serían desde el oriente, desde la eternidad. También miramos en Ezequiel, creo que no te leí esa parte, miramos en Ezequiel dice en Ezequiel 44, tú puedes apuntarlo ahí, Ezequiel 44, dice,
44:1, lo vamos a leer. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Es decir, que aquí Ezequiel tuvo una visión. Ezequiel creo que estuvo unos 1000 años antes de Cristo, más o menos, y él tuvo una visión como unos 1500 años después de Cristo. Prácticamente tuvo una visión 2500 años después de cuando él estaba vivo. Y en esa aparición, esa visión que Dios le dio, como yo te decía al principio, a Dios no lo maneja el tiempo. Dios no está sujeto a tiempo. Cuando le da Dios a alguien una visión, Dios vive el presente. Entonces, en ese presente que Dios lo hizo ver, miró las puertas cerradas. Y esta es la visión que Dios le estaba enseñando a Ezequiel, y dijo Jehová, esta puerta está cerrada. Por esta puerta fue por donde Jesús entró. Y donde yo te estaba diciendo que muchos empezaron a decir, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Ellos sabían que en ese tiempo se estaba dando un cumplimiento. El cumplimiento de Miqueas, el cumplimiento de Ezequiel. Ahí las puertas estaban cerradas. Ahora el Señor le dice a Ezequiel, ve y mira, la puerta está cerrada. No se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Es que Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Dios está diciendo en el Antiguo Testamento que iba a haber un día en que Él iba a visitar la tierra en forma de hombre, como lo dice 1 Timoteo 3:16, y en esa visitación de forma de hombre, dice, Jehová, Dios de Israel, entró por esa puerta. Dice, por tanto, estará cerrada. En cuanto al príncipe, por ser príncipe, él se sentará ahí para comer pan delante de Jehová. Entonces, observamos, amados hermanos, de que la visitación de Dios en forma de hombre se dio en Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro. Esa visitación como Señor y Salvador nuestro en medio de un tiempo de gran religiosidad, en un tiempo de medio de gran conocimiento, podemos decir, bíblico. Y para ponerlo en nuestro tiempo, así también se dará la venida del Hijo del Hombre. En medio de una situación religiosa, quiero darte una imagen clara que lo que se me vino a mí acerca de lo que voy a contar, y es cuando Pablo iba embarcado hacia Roma. Él iba a dar un mensaje a Roma. En ese camino hacia Roma iba preso, y dice que la embarcación sufre un naufragio y cae a una isla llamada Malta. Una serpiente lo mordió, y Pablo se sacude la serpiente, la echa al fuego, porque sabe de que tiene que ir a Roma a dar un mensaje. Entonces, lo que quiero darte a entender es que antes de ese levantamiento hermoso que Dios hará a la iglesia, va a querer venir la serpiente y va a querer morder la iglesia, va a querer dañar la iglesia, va a querer dañar la fe de la iglesia. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos de tomar la serpiente y echarla al fuego del Espíritu Santo, al fuego del poder de Dios, para que nosotros podamos levantarnos en medio de aquellas tinieblas y poder ser luz. Entonces, si miramos la aparición de Cristo en medio de aquella toda religiosidad, en medio de aquel gran conocimiento acerca de Dios, cuando fueron a visitar los magos
al rey Herodes y a preguntar dónde nacería el Mesías, Herodes le dijo, trajo a sus súbditos de profetas ahí y le dijo, averígüeme, ¿dónde va a nacer el Mesías? Entonces le dijeron, sacaron una profecía de Miqueas, en Belén va a nacer. Ellos sabían dónde iban a nacer el Mesías, pero no fueron a adorarlo. Hermanos, estamos en un tiempo igual, donde muchos son conocedores de Dios, son conocedores de su palabra, como en aquel tiempo, que podían tocar estos religiosos al Mesías, pero no tenían revelación de quién era el Mesías. Ellos, cada tilde y cada palabra, podían tener un conocimiento acerca de las profecías, pero no podían tener un conocimiento acerca de lo que Dios quería para ellos. Misericordia, verdad y juicio. No tenían ese conocimiento. Entonces, yo le puse aquí como la serpiente que hace mutar el ADN del pueblo antes de la visitación de Dios. La serpiente que hace mutar el ADN. Es decir, la serpiente que trata de cambiar el mensaje o la genética del pueblo de Dios antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes de la aparición. Y lo quiero tocar rápido, tú puedes desarrollarlo en casa. Y es como una enfermedad a la que se le llama SIPA. No puse imágenes de esta enfermedad porque es muy fuerte, pero tú la puedes buscar. Esta enfermedad SIPA dice que una enfermedad que hay un cambio genético en esa persona, y dice que es la incapacidad de sentir dolor. Estas personas pueden llegar a morderse los labios sin sentir ningún dolor. Así mismo es la religiosidad. Cuando una persona ha sido religiosa, pierde la sensibilidad por el prójimo. Cuando una persona empieza a ser religiosa, dice que una de las características de esta enfermedad, dice, por ese cambio genético, dice que es que no puede percibir la temperatura. Es decir, que no conoce los tiempos. Jesús dijo en esa Lucas 19, en esa aparición, en esa visitación de Dios entrando por la puerta del oriente, dijo algo bien triste, hermano. Algo que es terrible, hermano, y que nosotros debemos llegar a tener entendimiento. Dijo, hermano, dice Lucas 19:42, dice, oh, si tú también conocieses por lo menos este tu día, en lo que es para ti paz, mas ahora está encubierto ante tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. El 44 dice, y te derribarán a tierra tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Pero aquí está lo clave. Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nosotros debemos de conocer el tiempo y discernir los tiempos de las visitaciones de Dios. Debemos de conocer qué acontecimientos siempre produjo las visitaciones de Dios. Tocamos y hemos dicho que en las visitaciones y en las manifestaciones que Dios da hay un cambio climático, hay un cambio en lo social, hay un cambio, amados hermanos, en las atmósferas astronómicas, en los astros. Es la magnitud tal de que cuando Dios visita, todo se mueve, su sola gloria mueve todo. Miramos hoy en día que hay fuertes erupciones que se están activando, muchos volcanes. Entonces esto es a causa de la visitación de Dios en forma de parucía, una revelación de Dios que se está dando. Y tocamos la semana pasada que esto es un seguimiento del tema 2, del tema primero,
y es que en cada aparición de Dios hay juicio, que ese juicio es una visita. Miramos en Éxodo, ahorita estoy recordando que dice, y yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación. Pero esa visitar y yo visito es, y yo superviso también. Entonces Dios está en estos momentos supervisando la maldad de los padres, de los hijos, de la tercera y cuarta generación, viendo si realmente los hijos están haciendo las cosas que sus padres hacían, o hay un arrepentimiento. Entonces estamos en medio de esa visitación hoy en día. Si nosotros no conocemos el tiempo de la visitación de Dios, vamos a ser como esta generación que perdió la visitación de Dios. Entonces, esta enfermedad, hermanos, que es una enfermedad SIPA, que se le llama, que es la mutación del ADN. Entonces lo he visto así como que Dios, en la visitación que Él da antes de su visitación, hay una visitación de la serpiente que trata de mudar o de cambiar los corazones de los hombres para tratar de dejar los corazones duros y que la palabra no pueda llegar a esos corazones. Y Dios nos da a nosotros esa luz para que nosotros podamos ser hombres que conozcamos los tiempos, como los hombres de la tribu de Isaacar. Entonces esta enfermedad que es SIPA también produce una disminución de sudor, es decir, que no hay hay una falta de ejercicio en la piedad. Todo esto es lo que significa vivir una vida religiosa. Una vida religiosa, el vivir una vida religiosa es ver, como él dice nuestro Señor Jesucristo. Ahorita recuerdo que él dijo una parábola en aquella visitación de Dios con pieles humanas. Estaban ahí los religiosos y le empezaron a decir: ¿qué hago yo, Señor, para poderme ganar el cielo? Para poder ser digno de entrar al cielo. Y él le dijo: bueno, les voy a contar una historia. Dice, había un hombre que fue asaltado y golpeado brutalmente. Sus ropas también fueron robadas y fue abandonado en un lugar. Dice que pasó un sacerdote, pasó un religioso y lo tuvo por nada. Vino también un levita, otro religioso también, pasó de largo. ¿Acaso esta historia no se asemeja a lo que estamos viviendo hoy, amados hermanos? Como probablemente podamos ver gente que esté en la calle sufriendo tal vez de esta gran enfermedad que está pasando, y pasamos de largo, pero decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces aquí hay una parábola que Dios nos hace ver para que nosotros busquemos en nuestro corazón si estamos actuando religiosamente. Si la serpiente nos ha picado, podemos y pedir que nos sane. Si de alguna manera hemos dejado de ser sensibles al dolor del prójimo, podemos creer en el Señor como Salvador y buscar arrepentimiento. Esta enfermedad, amados hermanos, imagínense que la misma persona muerde sus labios y se los come y no siente que se está comiendo. La Escritura dice, amados hermanos, que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Hace poco, ya unas semanas, un mes más o menos, alguien dio una profecía y en la profecía se decía que daba a entender que Dios estaba viendo cómo prácticamente se estaba comiendo al prójimo, al otro hermano. Y Dios lo llamaba al arrepentimiento, diciéndole que cada vez que trataba de comerse al prójimo, cada vez que trataba de hablar mal del prójimo, estaba hablando mal de él, estaba hablando mal de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración algo que hacemos en contra del prójimo, lo estamos haciendo en contra de Dios mismo, porque nosotros somos su cuerpo místico.
Entonces no podemos estar estando contendiendo mutuamente con nuestros hermanos. Eso solo es parte de la labor de la serpiente, que trata de que el cuerpo místico de Cristo pueda ser infectado con el veneno de la serpiente, como ejemplo con esta enfermedad, y pueda llegar a tener una falta de discernimiento, una falta de disminución de amor, una falta de incapacidad de sentir dolor por su prójimo, por el hermano. Y al mutar el ADN, lo que va a tratar de hacer es que la persona no tenga un discernimiento. Y cuando venga la visitación de Dios, lo que provocará es que se quede la persona en el arrebatamiento. Y el ejemplo que te dije yo, cómo hacer nosotros para sacar esas características de religiosidad en nuestro corazón, es echando la serpiente al fuego del Espíritu Santo, así como la echó Pablo. Esa serpiente quiso servirle de piedra de tropiezo antes de llevar el mensaje que Pablo tenía que llevar a Roma, porque tenía que ser testimonio hasta para reyes. Entonces nosotros miramos en la Escritura que antes de ese levantamiento que Dios hará, de gran despertar, estará tratando de morder la serpiente a la iglesia de Dios. En una foto, creo que esta está aquí, no me pareció, bueno, acá está así. Esto es lo que estoy tratando de darme a entender. Antes de que la iglesia sea levantada, la serpiente tratará de morder a la iglesia y tratará de hacerla insensible, la tratará de hacer religiosa, la tratará de que disminuya el amor de Dios en su corazón. Estas son señales que tratarán de hacer, tratar de tener incapacidad de la iglesia por conocer más de Dios, más de la Escritura. En medio de toda aquella religiosidad y aquella visitación de Dios, es lamentable realmente de que aquellos que decían amar a Dios y que tenían un gran templo, aquellos que se vestían con vestiduras sacerdotales delante de un pueblo, hayan matado al Dios vivo. Pedro dijo, cuando los religiosos lo llevaron a juicio, y les dijo, ustedes mataron al Dios que otorgó la vida. Pedro, estaba declarando la gran revelación de Dios de todos los tiempos, el misterio oculto que estuvo desde los tiempos antiguos. Pablo lo habla en Colosenses también. Dice que este misterio es el misterio que estuvo oculto desde todos los tiempos de la eternidad. Dice Cristo también que los profetas y los reyes desearon vivir estos tiempos, desearon conocer el cumplimiento profético. ¿Cuál cumplimiento profético? Bueno, la visitación de Dios desde la eternidad, ellos la vieron, pero solo hubo una generación que vio esa manifestación de Dios que se encarnó en pieles humanas. Esa encarnación de en pieles humanas, el mismo Dios de gloria, el mismo Dios de poder, amados hermanos, se derramó y tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, se derramó completamente sobre él. En Filipenses dice que él no escatimó ser Dios. En Filipenses dice que no escatimó ser Dios y se despojó de toda su gloria. Es decir, que habitó entre los hombres, entre la tierra, como hombre, como siervo. Toda su gloria y todo su poder, amados hermanos, es como que alguien, te voy a tratar de que entiendas esto que te voy a decir, es como que un rey, amados hermanos, se quite sus vestiduras de rey y las coloque en el palacio, y se puso sus vestiduras como un jornalero,
puso sus vestiduras como un jornalero. Esas vestiduras de jornalero, solo por andar esas vestiduras de jornalero no significaba que él dejaba de ser rey. Él seguía siendo rey, nada más que andaba las vestiduras de jornalero. Entonces, este rey fue el que hizo la tierra, los cielos y los mares. Fue el que se le reveló a Jacob, fue el que se reveló a David, al cual le puso en su corazón hacer un templo. Este Dios al que le puso a David hacer un templo, lo llevó a cabo Salomón. Y empezó una generación organizada en la labor del templo, en una vida religiosa. Sabían de profecías, sabían de tiempos, sabían de que el Mesías se iba a manifestar. Cuando se manifestó el Mesías, esta jerarquía religiosa pudo verlo, pudo tocarlo, hasta blasfemó en contra de él, pero no deseaba arrepentirse. Dice la palabra que la luz vino al mundo. Es decir, lo que yo te estaba diciendo en Ezequiel, que él dice que vio una gloria, una luz salir desde el oriente. Esa luz es lo que habla Juan en 1:18, que esa luz, esa gloria de la eternidad, esa gloria cuando no había mundo, cuando no habían cielos, cuando no había tierra, cuando no existía nada, esa luz, esa eterna luz dice que vino al hombre. Esa eterna luz que vino al hombre dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué los hombres, por qué nosotros podemos amar más las tinieblas que la luz? En el caso de los religiosos, de la vida religiosa, en el caso de esa vida religiosa, ellos amaron más las tinieblas porque deseaban estar en un grupo social bien, bien alto. Este grupo social estaba a cargo del templo y también se le pagaba bien. También estaban a cargo de muchas ventas dentro del templo. Después de este capítulo de Lucas, se habla de que Jesús fue al templo y purificó el templo. Entonces, tenían negocios dentro del templo. También tenían una conexión política con Roma, que ellos no deseaban abandonar. Ellos no deseaban abandonar las cosas que ellos tenían. Y una de esas cosas era no deseaban dejar el pecado. No deseaban arrepentirse. Entonces amaron más las tinieblas que la luz. Miramos de que cuando Pedro fue llevado, le dijo: ustedes mataron al dador de la vida. También se habla de que en Hechos 7 dice a Esteban a un concilio antes de poderlo apedrear, antes de poderlo asesinar. Dice que llevaron a Esteban y le preguntaron acerca de su defensa. Quiero que me escuches bien lo que te voy a decir. Estos religiosos llevaron a Esteban y Esteban empieza a declarar palabras. En su defensa habla acerca de cómo el Dios que hizo los cielos y la tierra no tiene necesidad de ritos religiosos para darse a conocer al hombre. Y Dios se le da a conocer a Abraham. Esteban dice: Dios se le dio a conocer a Abraham en Ur de los Caldeos. También le dice: Dios se le dio a conocer a Moisés en el desierto, dando a entender de que Dios no está sujeto a una religión. Esteban estaba dándoles una enseñanza, una cátedra, porque estaba lleno del poder del Espíritu, diciendo que Dios no está sujeto a una casa ni a una religión. Empieza a declararle Esteban también y le dice: antes de que hubiera templo, parafraseándose así, Dios a Moisés.
No, Dios no está sujeto a ningún templo para que nosotros podamos gozarnos plenamente del poder de Dios. Es más, dice Esteban, cuando dice que Dios permitió que Salomón hiciera el templo, Dios le llamó, y quiero leértelo aquí para no poner palabras que en Hechos 7. Dice en Hechos 7 que Dios le dijo a Salomón: no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Dice: ¿qué casa me edificará? Dice el Señor. El cual lugar de mi reposo, o cuál es el lugar de mi reposo. Dice: ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Dice: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Dice. Entonces, Esteban está hablándoles y diciéndoles: aún cuando no tenían templo, Dios les dio templo. Y aún en medio del templo fueron duros e incircuncisos de corazón. Por eso Dios, en la visitación encarnada en Cristo, le dio la profecía que el templo sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra. Esto tiene mucho que ver en nuestros días, amados hermanos, en que la visitación son como estos días, son como los días cuando Dios visitó la tierra en Jerusalén en forma de hombre. La visitación de Dios, esa parucía, dijimos que nosotros como iglesia esperamos dos parucías. La parucía, es decir, la visitación de Dios en las nubes antes de los 7 años de la tribulación, pero también una visitación que es como una revelación de Dios en la vida de las personas. Una revelación de Dios enseñando y manifestándoles para que puedan ver con sus ojos y entender con su entendimiento la gran verdad y el gran misterio del Evangelio. ¿Cómo hechos bíblicos acerca de esto? Que te estoy diciendo que antes de esa gran parucía que va a haber en los cielos, esa gran visitación que Dios nos llevará a los cielos. ¿Qué ejemplo bíblico? Bueno, un ejemplo bíblico fue el que te marqué en Hechos, cuando dice de que en los postreros tiempos Dios derramaría su espíritu. Esa es una visitación de Dios, es una visitación de Dios en sueños, en profecías, en una manifestación de Dios. También lo miramos de que cuando Jesucristo murió, al tercer día fue resucitado y fue levantado al cielo. Pero después de esto, también se apareció a los, visitó a los de Emaús en el camino. Y aquel camino, lo que significa Emaús, creo, si no recuerdo mal, significa enfriamiento. Entonces, en ese lugar de enfriamiento que iban allá, Dios se le apareció. El Cristo de gloria se le apareció. El Cristo de gloria tuvo una visitación con ellos. También recordamos de que Él visitó las casas, amados hermanos. Y hoy nosotros estamos en casa. Creo firmemente de que nuestro Señor y Salvador visitará las casas. Él visitó aquella casa. Y recuerdo que había un apóstol incrédulo, que era Tomás. Y dice que en esa manifestación de Dios, en esa parucía de Dios que nosotros anhelamos, aquel hombre incrédulo dice que metió su mano y se arrepintió de esa dureza de corazón que tenía. Entonces, resumiendo, amados hermanos, y terminando
prácticamente lo que es el tema, la visitación de Dios, y dando un resumen corto. Creo que no tengo tiempo. Es para tratando de dar un resumen de 5 minutos y que podamos entender de lo que es la visitación de Dios en todo esto enredo. Es que el Cristo de gloria salió del Olam. Esa luz manifestada a los hombres fue como una luz gloriosa. Cuando esa luz gloriosa produjo vida, empezó la manifestación de la creación de todas las cosas. Y Dios siempre se fue manifestando a los hombres. A Enoc, a Abraham, a Josué en forma de ángel, el ángel de Jehová. Miramos en la escritura de que Cristo es el nombre de Elías, a esa revelación que se tenía ahí, escondida desde los tiempos, la cual no tenía por nombre Jesús, no se le conocía, se le conocía como Cristo. Vino a la humanidad y ahí se le coloca el nombre de Jesús, y dice que es justificado en el cielo, visto desde arriba. Entonces ese nombre Jesucristo ya queda como Señor de señores, en el cual toda lengua confesará, toda rodilla confesará que Él es Dios. En esa manifestación de Cristo en la tierra, también hubo antes una dureza de corazón del pueblo de Israel, que lo puse la enfermedad Zipa, que es una mutación del ADN que va a ser la serpiente, va a tratar de mutar el ADN, va a tratar de mutar el corazón de las personas, hacerlas religiosas. Amados hermanos, yo coloqué varios textos ayer en los que estaba estudiando el tema, y uno de ellos es que ¿qué nos hace a nosotros religiosos? ¿Qué nos puede hacer a nosotros religiosos? Una de las cosas es ser insensibles con el prójimo, una falta de dolor por el daño del prójimo, una falta de una práctica, la práctica de la fe que es para obedecer. También no empezamos a sentir la temperatura o el discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Tratamos de vivir como personas normales, como personas que no somos conocedoras de Dios. Y dando todos estos síntomas de religiosidad, también miramos a Pablo, cómo Pablo echó a la serpiente en el fuego. Cuando nosotros sintamos síntomas de religiosidad, síntomas de los cuales nosotros pensemos que las cosas que nosotros hacemos son las que nos hacen estar bien delante de Dios, nos hacen pensar que esas cosas que nosotros hacemos nos hacen pensar que somos dignos de poder estar en la presencia de Dios. Amados hermanos, nosotros no somos, no hicimos nada para poder buscar al Señor Jesucristo. La Escritura dice que la fe no es por obras. Dice que la fe es un regalo de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amados hermanos, tú que tal vez no conoces a Cristo como Señor y Salvador, y tal vez por personas que estuvieron en el ámbito religioso, te distanciaste de lo que es conocer a Dios como Señor y Salvador, quiero orar por ti. Quiero decirte que hay un Señor y un Salvador que juzgará a todas las religiones del mundo, sean cristianas, sean budistas, sean católicos, juzgará a todos juzgará, y pesará los corazones. Nosotros somos llamados a hacer puertas para que otros también puedan entrar y conocer al Señor de la puerta. Somos hombres que Dios nos ha escogido de la miseria, de lo anonimato, cuando no éramos nada ni nadie. Y Dios de gloria se ha revelado no por sabiduría humana, sino por revelación del Espíritu de Dios, para que demos a conocer sus maravillas, para que demos a conocer sus acontecimientos y los tiempos que están por venir. Los tiempos que vienen son tiempos
donde la Escritura lo dice, que son tiempos de tribulación y gran tribulación. Deseo que en tu corazón los tomes la palabra del Señor, y que esa luz de gloria que apareció a Pablo traiga arrepentimiento sobre ti y sobre nosotros. Quiero, antes de leer las personas que estuvieron con nosotros, quiero leer contigo, quiero que ores conmigo para que tú puedas tener en tu corazón, si has pecado, si has tenido estas características de religiosidad en tu corazón, puedas ponerla hoy en el fuego del poder del Espíritu Santo y decirle: Señor, me ha picado la serpiente, he sido una persona insensible, no he tenido dolor con mi prójimo por las situaciones que ha pasado. Padre, en el nombre de Jesús, he tenido falta, Señor, de interés por saber los tiempos. Te pido perdón, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que como Pablo, el apóstol, Señor, echó la serpiente al fuego, Padre, así también podamos nosotros, Señor, como iglesia, echar a la serpiente al fuego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y estar atentos, Señor, para tu parucía, para tu arrebatamiento, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido, Señor, por los hombres y las mujeres que no te conocen, Señor, que puedas traer arrepentimiento, que la luz de gloria, Señor, que una vez vino sobre mí para traer arrepentimiento, también pueda venir sobre ellos, tu luz de gloria, para traer arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por los hermanos que han estado conectados, Señor, en el nombre de Jesús. Trae tu revelación, Padre, en el nombre de Jesús, y trae tu entendimiento de las cosas que traté de enseñar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Quiero poder dar unos saludos. La Escritura dice, amados hermanos, en las epístolas, que el apóstol Pablo tomó el tiempo debido para poder saludar. Amados hermanos, este tiempo que nosotros tenemos hoy en día es un tiempo que lo podemos ir reemplazando, pero la Escritura, hermanos, tiene 66 libros, y estos libros son tan hermosos que contienen especificaciones claras. Y muchas veces uno dice, ¿por qué saludar a otro, pa? ¿Por qué tomarse el tiempo? Yo lo puedo ver en Pablo, amados hermanos, de que Pablo agarraba las cartas y al final decía: saludos a Timoteo, saludos a Eunice, y empezaba a saludar. Si él tomó el tiempo en la Escritura, también deseo yo tomar ese ejemplo de saludar a mis hermanos que hoy me están viendo. Saludos a Franklin Méndez, a mi hermano Alex también Hernández, a mi suegra Glenda, a José Tobar, saludos a Ilsa Solís, saludos a mi hermana también que me está viendo. Dios te bendiga, hermana. Saludos a mi sobrino Cuellar, Mario Cuellar. Saludos a nuestra amiga Patricia Canales, que es la mamá de Momo. Saludos, hermana Pati. Saludos a la pastora Rosana. Saludos a Delmi, a nuestra hermana que está... me da mucho gusto y mucho placer de que siga caminando en el Señor y siga en el ministerio. Saludos a su familia, a su hijo también. Saludos a Carmen. Saludos a Johanna, a nuestra hermana que está en Boston, que es cuñada de mi esposo. Saludos a Ángel. Creo que este es el famoso tostón, ¿no? No, es Angelito. Angelito. Saludos, Angelito. Saludos a mi hermano Elmer. Saludos a mi hermana Delmi. A mi hermana Wenny Conde, que siempre está sintonizándonos, y bendigo la vida de ella y la de su esposo, sus hijos, amados hermanos, que han sido de gran bendición para nosotros también. Dios les bendiga. Espero que